Bien. Fíjense esta estructura que plantea el doctor Candiotti en el libro que les digo, Administración Financiera a base de recetas caseras. Él dice que la estructura, que la contabilidad es complicada para los que no son del área, digamos, no son contadores. Y que por ahí se dificulta la interpretación de lo que uno quiere mostrar. Miren esta situación. Una empresa que tiene 127.500 pesos de cuentas a cobrar, no tiene bienes de cambio. Debe 58.000 a los proveedores y tiene sueldos a pagar, porque paga a fin de mes, 2.700. O sea, tiene 60 de pasivos corrientes, tiene, perdón, de pasivos de trabajo tiene 62.200. Quiere decir que su capital de trabajo es de 63.300. Además, tiene activos fijos por 100.000 pesos que financia con fondos de terceros, 35.900, lo que se hace que su capital estructural o su capital fijo sea de 64.100. El capital total es de 130.400. Fíjense cómo se diferencia la inversión que necesito para hacer el negocio de la inversión que necesito para estar en el negocio. Bien. Miremos esto. Entonces tenemos, resumiendo, activos de trabajo menos pasivos de trabajo, el capital de trabajo. Los activos fijos menos la financiación de terceros, el capital estructural. Este es el capital total. ¿Cómo se compone este capital total? Este capital es el de los socios. Capital social más resultados, 130.400. O sea, es otra forma de presentar la situación de la empresa dividiendo entre capital de trabajo y capital estructural, que posiblemente sea más fácil de entender para los que no están familiarizados con los... Bien. Habla también Candiotti de la teoría del muñequito, y estos serían los muñequitos. El círculo, el cuerpo del muñequito es el capital estructural, y la cabeza es el capital de trabajo. Fíjense que en esta figura, este muñequito pareciera que fuera una situación donde hay una inversión interesante en activos fijos o en capital estructural y una inversión menor en capital de trabajo. Podría ser una situación que se podría considerar equilibrada para una industria, por ejemplo. Este sería otro caso. En este caso tendríamos sobredimensionada la estructura en activos fijos. O en capital estructural, fíjense que el cuerpo es desproporcionadamente grande respecto a la cabeza. La tercera podría ser una empresa comercial que tiene poca inversión en capital estructural o incluso alquila el local y tiene mucha inversión en capital de trabajo. Y este cuarto muñequito que tiene la cabeza dentro del cuerpo, un caso de capital de trabajo negativo. O sea, no quiere decir que una sea mejor que otra, porque va a depender de las situaciones. Por ejemplo, las grandes cadenas de hipermercados normalmente tienen la figura del cuarto muñequito, o sea, capital de trabajo negativo, porque tienen mucho poder de negociación y ellos fijan las condiciones de pago. Entonces, probablemente el tiempo que la mercadería está en stock, en los depósitos o en las góndolas, y el tiempo que se tarda en
en vender y cobrar, suponiendo que haya, si uno paga con tarjeta fuera de 2 o 3 días, hace que ese plazo es muy probable que sea superior al plazo de financiación que les dan sus proveedores. O sea, no quiere decir nada, no podemos decir a priori que alguno de estos muñequitos no sea el adecuado. Bien. Bueno, vamos a ver los distintos, cómo lo pueden encontrar en la bibliografía. Lo pueden encontrar, además de como capital de trabajo, como capital circulante, porque va circulando en distintos estadios. También se lo llama fondo de maniobra. Bien. El capital de trabajo, como se veía en el gráfico que les mostré de la estructura de inversión y financiamiento, es lo que y como definimos, es lo que uno necesita, la inversión necesaria para cubrir un ciclo operativo. El capital de trabajo bruto serían exclusivamente los activos de trabajo. Y el capital de trabajo neto serían activos de trabajo menos pasivos de trabajo. Bien. Y por último vamos a hablar después de la política de capital de trabajo, que está relacionada con cuánto invertir en capital de trabajo y cómo financiar esa inversión. Bien. Este sería el ciclo. Fíjense cómo es el ciclo de una empresa comercial. Yo tengo dinero en efectivo, con eso compro bienes destinados a la venta y esos bienes permanecen un tiempo en stock hasta que son vendidos. Vamos a suponer que financiamos a nuestros clientes X plazo, permanecen un tiempo como cuentas por cobrar y cuando se cobran se genera la contribución marginal. Esa contribución marginal es la que nos va a servir para cubrir los costos fijos. O sea, es el tiempo que transcurre entre el momento en que la empresa efectúa pagos o invierte en generar sus propios inventarios y el momento en que recibe los flujos de efectivo. O sea, se hace de nuevo con el dinero. Miremos esto. Una empresa que tiene un periodo medio de stock, o sea que sus mercaderías permanecen en stock durante 50 días y un periodo medio de cobranza de 40 días. Quiere decir que el ciclo operativo de esta empresa es de 90 días. Desde que pone el primer peso hasta que recupera, transcurren 90 días. Y el capital de trabajo sería el dinero que necesita para subsistir esos 90 días. Y por supuesto que está relacionado al volumen de operaciones. O sea, cuando calculamos el capital de trabajo, calculamos para una determinada cantidad de unidades vendidas. Si queremos aumentar las unidades vendidas, necesariamente tenemos que aumentar el capital de trabajo. Este sería el periodo medio de pago. Si nuestros proveedores nos dan 30 días, esto sería el ciclo de conversión de efectivo, 60 días, es el tiempo que tenemos que financiar nosotros el capital de trabajo. O sea, habitualmente, salvo en el caso que les comentaba de los supermercados, este ciclo de conversión a efectivo es positivo, ¿sí? Porque los proveedores están en el mismo ramo de actividad de nosotros y saben, porque yo les hablé de las estructuras, más o menos cómo son estos periodos. Entonces no nos van a financiar toda la inversión, sino una parte de la inversión. Fíjense que podemos decir que nos financian 30 días los stocks. Hay 20 días que tenemos que financiar
nosotros los stock y tenemos que financiar todas las cuentas por cobrar. Entonces acá compramos a crédito, acá pagamos a los proveedores, acá vendemos a crédito, pero recién acá no se nos genera la entrada de efectivo. Entre la salida de efectivo y la entrada de efectivo transcurren 60 días y nosotros necesitamos una inversión en capital de trabajo que nos permita cubrir esos 60 días. Bueno, esto sería una empresa industrial. Tenemos el dinero en efectivo, compramos las materias primas, están X tiempo como materia prima en stock, entran al proceso productivo. Si el proceso productivo durara más de un día, tendríamos que tener acá otro circulito de producción en proceso. Acá estamos suponiendo que el proceso productivo se termina en el día. O sea que entran las materias primas y se convierten en el proceso, perdón, acá está el proceso productivo, estaba pensando en los productos terminados. Este sería el proceso productivo, su duración, salen del proceso productivo y permanecen como stock de productos terminados hasta que se venden y transcurre otro plazo hasta que nuestros clientes nos pagan. Fíjense cómo sería. Periodo medio de stock de materias primas, 20 días. Periodo medio de stock de productos terminados, 20 días. Periodo medio de cobranza, 30 días. El ciclo bruto, que sería todo este tiempo, serían 20 más 20, 40, más 30, 70 días. Si los proveedores nos financian 30 días, quiere decir que nosotros tenemos un ciclo de conversión de efectivo de 40 días. O necesitamos invertir para financiar 40 días de operaciones, que es la financiación del capital de trabajo. Fíjense, acá compramos a crédito, acá pagamos, vendemos a crédito y entra el efectivo. O sea, lo que necesitamos es el capital para cubrir estas operaciones. Bien. ¿Alguna duda hasta acá antes de entrar a los periodos medios? ¿Vamos bien? Sí, profe. Una consulta. ¿Cómo no? Bueno, yo le había mandado un mensaje ahí en el chat. En base a la actividad Sí, que pero lleva no a puedo cabo. leer y no, No, sí, está bien, no puedo disculpe. leer y no tengo asistente. Hoy contame. Le preguntaba si en base a la actividad que lleva a cabo cada empresa va a cambiar lo que se dice del concepto de qué se tiene en cuenta como activo corriente y no corriente, ¿o no? Desde el punto de vista financiero. No, no, porque O sea, todas las empresas cumplen. No, no importa qué empresa sea, cumplen ese ciclo. sí, yo le O decía en sea, el sentido transcurre un que tiempo. por eso, pero si no era desde el punto de vista financiero, si es no corriente cuando supera el ciclo económico. A nosotros no nos interesa si es corriente o no corriente. A nosotros acá lo que nos interesa para definir qué es capital de trabajo es el ciclo operativo. Exacto. A ver, piensen, por ejemplo, ustedes se reciben y van a poner su estudio o su consultora, ¿sí? Ujú. Desde que ustedes abren la consultora hasta que cobren el primer trabajo, ¿cuántos días piensan que puede pasar? No, no, ni idea, profe. 30 días, 60 días. 60, sí. Vamos a poner 60 días. Bien. Vamos a suponer que ustedes se juntan 2 o 3 y ponen la consultora, alquilan un local. Se atienen. Por un lado, el alquiler. Tienen que inscribirse en el monotributo. Dependiendo de dónde estén, tienen que pagar ingresos brutos. Tienen que pagar la luz,
el agua, si estuvieran en un edificio, las expensas, internet, el celular para uso profesional, o sea, lo que ustedes necesitan para arrancar con la consultora de capital de trabajo es lo que necesitan para cubrir todos los costos, todos esos costos, durante el mes que no van a tener ingreso o los 2 meses que no van a tener ingreso. ¿Está? Esa es la idea de capital de trabajo. Piensen en la forestación. La forestación, yo no conozco mucho el negocio, pero bueno, que me corrija si hay alguno que conoce más que yo. O sea, se plantan los árboles, hay que hacer los raleos, hay que hacer, me imagino que hay que hacer un mantenimiento de los cortafuegos para que no haya incendios y demás. Todo eso, todo lo que haya que hacer hasta que esté el producto terminado, es capital de trabajo, que se va a recuperar cuando se corte y se venda. Por ahí con los terneros es más fácil imaginarse. Uno compra los terneros y los engorda 2 años a campo abierto. Entonces tiene que darle algún suplemento alimenticio, los tiene que bañar, los tiene que vacunar, les dan sales. O sea, hay todo una serie de... Tiene que pagar los honorarios, los gastos fijos relacionados con eso. El sueldo del personal que trabaja en el campo, los honorarios de los veterinarios, y tiene que tener capital para resistir los 2 años que dura todo el proceso. Para capital de trabajo variable y todos los gastos fijos que son parte del capital de trabajo fijo. ¿Ahí está? O sea, no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con el ciclo operativo. Sí. Gracias, profesor. Bueno, no de nada. Fíjense una cosita. Si ustedes no se quieren aprender de memoria estos índices, hay una forma sencilla que es entender los conceptos. El periodo medio de stock, los periodos medios, no importa de qué sean, en este caso son de stock, son 365 sobre el índice de rotación correspondiente. Y los índices de rotación siempre son un concepto flujo, que está en el estado de resultado, sobre un concepto stock, que está en el estado de situación patrimonial. Eso funciona en todos los casos. Entonces, si nosotros queremos calcular el periodo medio de stock, lo que hacemos es dividir 365 por el índice de rotación de los bienes de cambio. Y va a dar un resultado que está expresado en días. Nos va a decir que la mercadería está en stock 30 días, 45 días, lo que nos dé. Para calcular el índice de rotación de los bienes de cambio, tomamos como concepto flujo el costo de ventas y como concepto stock el inventario promedio. O sea, hacemos el promedio de los 2 últimos periodos contables. Y eso nos va a dar cuántas veces en el año vendemos el inventario. Bien. Fíjense si que lo que queremos cobrar es el periodo medio de cobranza, otra vez es 365 sobre ahora el índice de rotación de las cuentas por cobrar. Eso nos va a dar un resultado expresado en días. Ese índice de rotación de las cuentas por cobrar se hace relacionando un concepto flujo, las ventas, sobre un concepto stock, que son las cuentas por cobrar promedio. Y este resultado nos va a indicar cuántas veces en el año cobramos a nuestros clientes. Todos son promedios. Periodo medio de pago, lo mismo. O sea, cada cuántos días le pagamos a nuestros proveedores. 365 sobre el índice de rotación de las deudas comerciales nos va a dar cada cuántos días en promedio pagamos a los proveedores. El índice de rotación de las deudas comerciales
se saca de la misma manera, y ya veo que tengo un error acá. No son ventas, sino es compras o costo de venta en su defecto. No son las ventas, sino lo que les compramos. Este es el famoso copia y pegue que uno no corrige. Ya les voy a arreglar. Bien. Esto es lo que les decía yo. El índice de rotación, si ustedes entienden esto y recuerdan esto, no hace falta nada más para calcularlos. Vamos a ver cómo se calcula el capital de trabajo en una empresa comercial. Después vamos a pasar a la industrial por órdenes y demás. Bien. Vamos a las empresas comerciales. Empezamos por acá. Terminamos en el déficit máximo que sirve para cualquier tipo de empresas. En las empresas comerciales, ¿cuál es el capital de trabajo que necesitan invertir? Necesitan invertir, necesitan tener dinero en efectivo. Necesitan tener inversión en cuentas por cobrar, o sea, poder financiar a los clientes. Entonces aparece la inversión en cuentas por cobrar. Necesitan invertir en mercadería, inversión en bienes de cambio, y parte de eso está financiado por los proveedores. O sea que eso va a constituir nuestro capital de trabajo. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos cada una de estas cosas. Tenemos el dinero en efectivo, que al final de esta unidad vamos a ver cómo se calcula. Por ahora vamos a pensar en los motivos por los que se demanda dinero. ¿Se acuerdan lo que decía Keynes de los motivos por los que se demanda dinero? Por transacción, por especulación y por precaución, profe. Muy bien, excelente. ¿Y qué quiere decir cada una de esas cosas? Contanos. Por transacción sería la cantidad de dinero que se necesita para llevar a cabo las transacciones habituales de la empresa, digamos. Por Exacto. precaución es cuando es por si existen algunas contingencias. Y por especulación, si no tengo, por lo que entiendo, digamos, es a veces para aprovechar algunas bonificaciones o descuentos por compras por volumen o algo así. Está perfecto. Fíjense que el motivo transacción sería el que nosotros estamos estudiando. O sea, el dinero que necesitamos para cumplir un ciclo operativo. Ese es nuestro capital de trabajo necesario. El motivo precaución, y podría ser también, podría ser que tengamos una reserva por cualquier eventualidad. Pero el motivo especulación ya no entraría como capital de trabajo necesario. Bien, después tenemos la inversión en cuentas por cobrar, que se calcula haciendo las ventas en términos de costo, porque nosotros invertimos en un bien y cuando lo vendemos recién cobramos el precio, o sea, es lo que nosotros vendemos pero al costo, sobre el índice de rotación de las cuentas por cobrar, la cantidad de veces que rota en el año. En bienes de cambio serían las compras sobre el índice de rotación de los bienes de cambio. Muchas veces, en vez de compras, se suele usar costo de ventas. A ver, ¿quién me cuenta cómo se calcula el costo de ventas? ¿Cómo se calcula? Cuéntenme.
¿Están? ¿O me desconecté? Que nadie dice nada. Bien. ¿Qué me dice cómo se calcula el costo de ventas? Muy bien. Existencia inicial más compras menos existencia final. Si yo trabajo con costo de ventas en vez de con compras, lo que estoy suponiendo, el supuesto que está atrás, es que no hay variación de existencias. O sea que las existencias iniciales coinciden con las existencias finales. Muy bien. Después tenemos la financiación a los proveedores. Compras o costo de ventas con los mismos supuestos sobre el índice de rotación de las deudas comerciales. Cuando nosotros hacemos la suma algebraica, tenemos el capital de trabajo necesario. Y este capital de trabajo está atado a un determinado volumen de operaciones. Si nosotros queremos crecer en ventas, necesitamos una inversión adicional en capital de trabajo. O sea, de pasar, si estamos vendiendo 100 unidades y queremos vender el año que viene 120, vamos a tener un incremento en el capital de trabajo que podemos calcular tranquilamente con estas fórmulas. Bien. Bueno, esto es para recordar. Ya les dije, el índice de rotación nos dice cuántas veces en el año, en este caso, se cobran las ventas. Y el ciclo o el periodo medio nos dice cada cuántos días cobramos. Esto sería de las compras, los mismos conceptos, y este de las deudas comerciales. Bien. Vamos a ver este ejemplo para ver cómo funciona esto. Vamos a suponer que estamos que nos dedicamos a hacer tortas ahora con la pandemia. Y que estamos calculando el capital de trabajo para vender 100 tortas por día. O sea, vamos a vender en el año 36.500 tortas. Este es el precio de venta, este es el precio de compra. Las tortas las podemos mantener durante 2 días, no más de eso. Periodo medio de cobranzas, 15 días, o sea, lo que les vendemos, les cobramos a los 15 días, no es venta directa al consumidor final, y a los que les pagamos, a nuestros proveedores, que les damos la harina, los huevos y demás, les pagamos cada 15 días. Y definimos, por motivo transacción y precaución, mantener 1.000 pesos en efectivo. Vamos a ver cómo funciona esto. Este sería nuestro capital de trabajo, fíjense, 1.000 pesos en efectivo. Ventas al costo, nuestra inversión en cuentas por cobrar. 36.500, que es la cantidad de tortas, voy para atrás, a 66, que es nuestro costo. 365 dividido 15, 15 días, es el plazo que le damos a nuestros clientes. Necesitamos invertir 99.000 pesos en créditos. La misma cantidad de tortas, las 36.500 que nos cuestan 66 pesos hacer. Nuestro índice de rotación acá es 365 dividido los 2 días que están en stock. Nos da 13.200. Esta es nuestra inversión en tortas. Y después está la financiación de los proveedores. Los proveedores que nos venden las materias primas e insumos para hacer 36.500 tortas, que nos cuestan 66 pesos, sobre él
periodo medio de pago que es de 15 días. Quiere decir que necesitamos para vender 100 tortas por día, todos los días del año, 14.200 pesos. Fíjense que la cantidad juega acá, 100 tortas por día. Durante los 165 días son 36.500. Todo está atado a ese volumen de operaciones. Si nosotros vamos a vender menos de 6 tortas, nuestro capital de trabajo va a disminuir, porque va a disminuir este numerito que aparece en todo. Y si necesitamos vender o queremos vender más de 100 tortas por día, el mismo número es el que se va a modificar y va a hacer aumentar nuestro capital de trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No me pregunten por el chat porque no tengo asistente hoy. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Esos son todos costos variables y los costos fijos? No hay problema. Ya vamos a ver. Ah, pero para las 3 clases de cálculo que usted está Ya por explicar ahora, los 2 que faltan, sí o sí tenemos en cuenta los costos fijos. vamos a ver. Fíjense que acá no están con lo que es Exacto. todo lo que es variable. A esto tendríamos que sumarle los costos fijos. Es todo lo que se genera si la empresa funciona. No tenemos la financiación que representa el impuesto a las ganancias. Nosotros vamos generando ganancias, o sea, impuesto a las ganancias todos los meses, pero pagamos al año siguiente. Eso sería una financiación adicional a estos 99.000. Ingresos brutos se pagan al mes siguiente de su generación, de su devengamiento. Es otra financiación que tenemos. No están los sueldos de los que trabajan en la empresa, que trabajan durante todo el mes y nosotros le pagamos al mes siguiente. Otra financiación que funcionaría como la de los proveedores. No están los gastos de teléfono, agua, luz, internet, que también se usan durante todo el año, durante todo el mes y se pagan al mes siguiente, ¿sí? Todo eso funcionarían restando. Ah. Y mi otra consulta, profe, esta manera de cálculo sería para aquellas empresas en que yo no Cálculo de tengo este datos. capital de trabajo, Sí, financiando parte, sí. ¿por qué no tenés datos? En el sentido de que, por ejemplo, porque yo recuerdo que ya había leído esto, que para calcular el capital de trabajo se toman datos de los estados financieros. Esta sería la manera en cuando yo no tengo datos de los estados financieros. Solamente cuando obtengo los, No, los escuchá, índices. vos podés tener datos de los estados financieros, pero puedes, ¿sí? Suponete, volvemos a las tortas. Vos hasta el año pasado venías vendiendo 70 tortas. Viste que tenés posibilidades de crecer. Si vos creces, necesitas invertir más en capital de trabajo. Necesitas capital de trabajo adicional para vender 30 tortas más. Por eso hablamos de capital de trabajo necesario. No es el que sale de los estados financieros directamente, sino el que está relacionado con el volumen de operaciones. No sé si me explico. Sí, entiendo, profe. Sí, no, ese es para Bien. el caso de la pregunta de cómo se calcula el capital de trabajo, ¿no? Cuando se tienen datos de estados financieros. Sí, pues no, lo que pasa es que los estados financieros son históricos, Exacto. ¿sí? Los estados financieros te muestran cuánto tuviste invertido en capital de trabajo. Y acá lo que estamos queriendo hacer es ver cuánto necesitamos invertir. Incluso puede que lo que tengamos invertido no sea lo óptimo. ¿Está? Sí, profe.
Bien. Bueno. Ahora vamos a las industrias por proceso. Ojo que esto puede, o sea, uno puede estar como asesor financiero de la empresa calculando la inversión en capital de trabajo necesario, o puede estar trabajando en un banco que financia la inversión en capital de trabajo. O sea, nosotros por un lado podemos estar calculando el capital de trabajo necesario, o por otro lado podemos estar como oficial de negocio de empresas comerciales que nos pidan dinero para capital de trabajo, y lo mínimo que tendríamos que hacer es este cálculo para ver si lo que nos están pidiendo coincide con lo que dice que van a hacer, o están por el trabajo y después el dinero va a cualquier otro lado. O sea, podemos estar de cualquiera de los dos lados del mostrador. Bien. Vamos a ver cómo funciona esto en una industria por proceso. Ahora vamos a hacer las tortas. Hoy las vendíamos, ahora las hacemos. Acá tenemos cómo se componen esos 66 pesos del costo unitario de producción, y tenemos el periodo medio de stock de la materia prima y tenemos el periodo medio de pago de la mano de obra. El periodo medio de stock de los productos terminados es el mismo, y acá sí ya incluimos un costo fijo. Bien. Nosotros tenemos que calcular qué capital necesitamos para producir y vender 100 tortas por día. 100 tortas por día a 66 pesos son 6.600 pesos. Perdón. Sí, está bien, 6.600 pesos. Vamos a suponer que pagamos y cobramos al contado al principio. Después vamos a ir complejizando la cosa. Vamos a contar el ciclo bruto. Tenemos 5 días la materia prima en stock, 2 días están como producto terminado y 15 días tardamos en cobrar. Como no financiamos, no nos financian, tenemos un ciclo bruto de 22 días. El capital de trabajo necesario para producir 100 tortas por día y venderlas durante un año sería 6.600, que es el costo, por la cantidad de días, por el índice de rotación sería 365 dividido 22, o lo que es lo mismo, 22 sobre 365. Necesitaríamos 145.200 pesos. ¿Está? A ver, me corrijo porque acá les dije, esto es lo que necesitamos para producir y vender 100 tortas por día, suponiendo que no tenemos stock de nada. Acá se nos incorporan los stock y vendemos a crédito. El capital de trabajo pasa a ser 145.200. Otro comentario adicional. Fíjense que nosotros con 6.600 pesos hacemos 100 tortas por día y las vendemos. Nos olvidamos de todo esto que está acá de los periodos medios. Cuando nosotros cobramos 8.500, que serían 100 por 85. O sea, la diferencia, que sería, si no me fallan los cálculos, 1.900 pesos por día, es la contribución marginal que nos va a permitir pagar este alquiler. ¿Sí? Bien. Oh, no sé qué. Bien. Estamos entonces. Si nosotros queremos vender a crédito, necesitaríamos 145.200 pesos. Bien. Vamos a suponer que nos
nos financia el proveedor 30 días. ¿Cuál sería nuestro Profe, ciclo bruto? Escucho. sí, me parece que el cálculo del capital de trabajo neto está mal ahí. No es Acá, 145.000, sino sí, me parece que es 14.520. bien. Listo. Ahí está, corregido. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaría bien. Bien, fíjense que acá nuestro ciclo bruto seguiría siendo de 22 días. 5 más 2 más 15. Si a nosotros los proveedores nos financian 15 días, ¿cuál sería nuestro ciclo neto o nuestro ciclo de conversión a efectivo? ¿Cuántos días serían? 7, profe. 7 días, muy bien. Dentro de este capital de trabajo necesario, vamos a ver, por un lado, que tenemos capital de trabajo fijo, que es lo que necesitamos para cubrir esos costos fijos. Y otro capital de trabajo que es variable. Si no producimos nada, no tenemos esa parte variable. Acá la parte variable está proyectada a partir de los costos fijos y esto sería lo que se incrementa, la pendiente de esta recta sería lo que se incrementa el capital de trabajo por cada unidad adicional que vendemos. Entonces nosotros tenemos que calcular el capital de trabajo total, el fijo más el variable. Fíjense cuál es la fórmula. La cantidad que vamos a producir y vender se multiplica por el costo variable unitario por el ciclo sobre 365. Este costo variable unitario se calcula para cada uno de los elementos del costo. En el caso de las tortas sería el costo variable de la harina por el ciclo neto, o sea, el costo variable de la harina por el tiempo que tenemos la harina en stock, menos los días que nos financia el proveedor. El ciclo bruto el costo variable del azúcar por los días que tenemos el azúcar en el stock, menos los que nos financia el proveedor. Y así para cada uno de los elementos integrantes del costo. Cada uno de estos productos de costo variable por ciclo neto se multiplica por 365. Y todo esto que está acá en la sumatoria es el capital de trabajo necesario unitario. Para los costos fijos, nosotros tomamos el total de los costos fijos y lo multiplicamos por el ciclo bruto, o sea, por el ciclo total, porque hasta que no recuperamos el dinero, por el ciclo, no, perdón, no es por el ciclo bruto, es por el ciclo neto mayor, porque hasta que no recuperamos el dinero, no podemos pagar los costos fijos, hasta que no se nos genera la contribución marginal. Entonces, esto sería lo que necesitamos de capital de trabajo para cubrir los costos fijos, que se puede mostrar cómo está arriba, o si yo paso el ciclo al denominador, o sea, dividiendo a 365, tendría costo variable sobre índice de rotación y costo fijo sobre índice de rotación. Bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver el caso de las tortas. Tenemos solamente materias primas acá está la harina, la leche, los huevos,
el azúcar, el chocolate, todo está acá dentro de la materia prima, que tiene un costo unitario de 39 pesos. Un ciclo bruto de 22 días, menos la financiación del proveedor, nos dan los 7 días de ciclo neto que me habían dicho. Este índice de rotación sale de dividir 365 por 52,14. Ahora, si yo divido el costo variable unitario por 52 por 14, este sería el capital de trabajo necesario para la materia prima, o sea, 0,7479 pesos. Hacemos lo mismo para la mano de obra. La mano de obra se incorpora al proceso productivo. O sea, lo que se cuenta es el tiempo que tenemos la mercadería en stock y el tiempo que tardamos en cobrar. A eso es que serían los 2 días que está como stock como torta y los 2 días que está como cuenta, los 15 días que está como cuentas por cobrar. Si los proveedores, si la mano de obra en promedio nos financia 15 días, quiere decir que nuestro ciclo neto es de 2 días. ¿Cuál es el índice de rotación? 365 dividido 2, 182,5. Si dividimos 27 por 182,50, nos da un capital de trabajo unitario para la mano de obra de 14,79 centavos. Sumamos los dos y tenemos el capital de trabajo variable necesario. Y ahora vamos a formular. Para vender 36.500 tortas al año, necesitamos esto de capital de trabajo variable, más tenemos que cubrir 2.000 pesos de costo fijo por 12 meses. El índice, para calcular el índice de rotación, dijimos que tomábamos el periodo, el ciclo más largo, porque recién ahí nos iba a ingresar el dinero para cubrir estos costos fijos. Ahí se generaba la contribución marginal. Entonces resulta ser que para ese volumen de operaciones, que son 100 tortas diarias o 36.500 tortas al año, necesitamos 32.700 pesos de costos variables, de capital de trabajo variable, y 1.447 de capital de trabajo fijo, lo que hace un total de 34.147 pesos. ¿Alguna duda? Fíjense que aparece clarito que el capital de trabajo está relacionado con el volumen de las operaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro? Si no dicen nada, sigo. Vamos a ver ahora cómo se determina el capital de trabajo en una industria por orden de producción. ¿Qué ejemplo ocurre de esta industria? O sea, que no trabaja por proceso, sino trabaja por pedido. ¿Qué podría ser, por ejemplo? ¿Están? Los astilleros, Eso. Los astilleros, muy bien. Podrían ser los astilleros. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno. Vamos a suponer que hacemos barquitos chiquitos para que esto nos sirva. Acá tenemos los periodos, estos serían 3 meses, por ejemplo, y acá tenemos los ciclos. O sea, nosotros empezamos a construir el barquito, una lancha, invertimos el primer mes 50 pesos.
el segundo mes 50 más, el tercer mes 50 más. Y después, ese sería el capital de trabajo que necesitamos, 150 pesos, porque después, cuando le entregamos la lancha, le cobramos en tres pagos de 50 pesos. Acá recuperamos nuestra inversión. No aparecen las utilidades acá, ¿eh? Ojo, estamos recuperando lo que invertimos. O sea, si nosotros queremos hacer una lancha, con 150 pesos hacemos la lancha y cuando nos terminan de pagar, empezamos a hacer otra lancha. ¿Estamos? O sea, hasta que no recuperamos, no arrancamos. ¿Qué pasa si en el mes 2 empezamos a hacer otra lancha? Esto sería lo que le llamamos el solapamiento. Si arrancamos con una lancha, el segundo mes seguimos con esa lancha, pero ya empezamos a fabricar otra. Fíjense que el capital de trabajo máximo que necesitamos son 250 pesos, que se mantiene en el mes 4, en el ciclo 4, y después empieza a disminuir. O sea que con 250 pesos de capital de trabajo, nosotros podríamos hacer 2 lanchas. Una empezaría en el momento 1 y la otra en el momento 2. Y ahí podemos ir agregando. Si agregamos otra lancha cuando ya llevamos un mes de producción de la segunda, necesitaríamos, fíjense que el máximo es 350 pesos. Fíjense que vamos acumulando 50 más 100, 150, más 150, 300. Acá nos aumenta, esto se compensa, nos aumenta 50, 350. O sea, acá aparece también, creo que claro, el tema de que el capital de trabajo necesario está atado al volumen de operaciones. Bien. Acá sería con 4 lanchas y así sucesivamente. Fíjense cómo va aumentando. Acá ya necesitamos, para hacer 4, necesitamos 400. Para hacer 5, 450. Y después ya se empieza a mantener. Ya una vez que llegamos a este volumen de operaciones, la inversión en capital de trabajo se mantiene constante. Para hacer el capital de trabajo ocupamos la fórmula de Macario. Yo les hablaba hoy del doctor Candiotti, era un profesor de la Universidad del Litoral. El profesor Macario era un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Y él fue el que armó esta fórmula, el que desarrolló esta fórmula, que dice que el capital de trabajo necesario es igual al número de ciclos solapados, o sea, cuántas órdenes podemos atender al mismo tiempo, por la sumatoria de los costos variables por el nivel de actividad. Si nosotros tenemos 3 ciclos solapados y para hacer cada lancha necesitamos invertir 150 pesos y vamos a hacer una sola lancha por vez, necesitamos 450 pesos de capital de trabajo. Pero sí, vamos a tener 3 solapamientos y queremos hacer 10 lanchas, necesitamos 4.500 pesos de capital de trabajo necesario. Bueno, y acá estaría la parte de los costos fijos, que serían, acá tenemos que contar los costos fijos por el ciclo máximo sobre 365. Bien, o sea que con los costos fijos necesitaríamos, esta parte de los costos fijos funciona igual que el capital de trabajo en una empresa industrial. Necesitaríamos 4.515 pesos. Bueno, y vamos a este último que sirve para
para cualquier tipo de empresa, que es el método del déficit máximo acumulado. Fíjense, nosotros arrancamos una actividad. Vamos a suponer que es una empresa industrial. Entonces, en el mes 1, esto sería el presupuesto financiero. En el mes 1 compramos las materias primas. Tenemos solamente egresos, tenemos un saldo mensual de 50, un saldo acumulado de 50. En el segundo mes, seguimos con la compra de las materias primas y la producción, todavía no vendimos nada, o podemos haber vendido, pero todavía no cobramos nada. Tenemos 60 pesos más de egreso, un saldo, un déficit acumulado de 110. En el tercer mes volvimos a comprar materias primas o insumos, lo que sea que hagamos, y todavía no nos empezaron a pagar los clientes, lo que yo les decía de la consultora. Tenemos egresos por 60 pesos, acumulados 170 pesos. A partir del cuarto mes, fíjense que empezamos a cobrar lo que vendimos acá en estos meses. Aumenta el volumen de operaciones, evidentemente. Esta es una actividad estacional que tiene su pico de venta en estos 3 meses y después disminuye. Fíjense que en el mes 4 que empezamos a cobrar, el saldo mensual, o sea, los ingresos, no alcanzan a cubrir los egresos. Tenemos un saldo de menos 110, un déficit de 280. En el quinto mes, cobramos 50 pesos de las ventas. Tenemos egresos por 150. O sea, todavía no alcanzamos a cubrir todos los egresos en ese mes. Estos 100 más los 280 que veníamos arrastrando nos generan un déficit acumulado de 380. En el mes 4 vendemos 110, cobramos, 110, tenemos egresos por 150, nuestro déficit está disminuyendo a 40, pero todavía es negativo. 40 más 380 tenemos un déficit máximo de 420. En el mes 7 ya empezamos a tener los ingresos que vienen aumentando. Tenemos ingresos por 200 pesos, disminuye el nivel de actividad, egresos por 60 pesos, un saldo de 140, y eso hace que el déficit acumulado empiece a disminuir. O sea que nosotros para este volumen de operaciones necesitamos una inversión de 420 pesos en capital de trabajo. Este es el método del déficit acumulado máximo que sirve para empresas de servicios comerciales, industriales, por proceso, por órdenes, que en realidad es un presupuesto financiero. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. Bueno, no sé si quieren seguir o quieren que dejemos acá. Yo les diría, estamos yendo bien. Si les parece, perdón, si están de acuerdo, dejamos acá. Así tienen un recreíto antes de hacer los prácticos. Sí, profe. Y nos vemos el miércoles. Bueno, Profe, listo, nos vemos el miércoles. ¿Cómo? profe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Pudo lograr subir las grabaciones de la clase, profe? Sí, ya les comenté.